Bueno, voy a las presentaciones. Somos un viejo y una vieja milenarios que en el ocaso de su vida han decidido dar un servicio público. ¡Ja! Y nos sentamos aquí para explicar que el morir está implícito en el hecho de vivir. Hechos Requiem es un proyecto comunitario donde lo que queríamos es visibilizar lo invisible. Después de 4 años trabajando y recogiendo y escuchando y recogiendo testimonios, narrativas, qué importante es que la comunidad sepa que pueden acompañar, que pueden aportar. Entonces, claro, por muchas charlas que das o por muchos talleres que das, si somos capaces de que un mensaje llegue a la comunidad a través del teatro, ¡qué bonito! Su fondo estrellado. Cuando Naomi vino a Utopian a decirnos, bueno, vamos a hablar sobre la muerte, pues fue un shock y fue muy interesante. La vida es estable y segura. Se te nota mucho la voz. ¡Ay, porque no me puedes corregir delante del público! Me di cuenta que se podía hacer teatro documento, donde habría una mezcla entre una compañía de teatro que es profesional y la comunidad. Sé que os cuesta hablar de esto. Sé que os ponéis tristes. Sé que no os podéis hacer la idea de que un día yo no estaré. La vida cambia en un instante, el instante ordinario. Es una cita de la escritora Joan Didion. He perdido a mis padres, a 3 hermanos y a mi marido. Soy capaz de mirar a la muerte de frente, de ver la muerte como un momento más de la vida. Ellos me han enseñado esas cosas y yo ahora me siento en el deber moral de enseñarlo a otras personas como vosotros, con la esperanza de que establezcamos una cadena y transmitamos a mucha más gente que la muerte es una fase final de nuestro ciclo vital. Gracias, perdón, os quiero, querido papá. Estoy segura que te habría encantado venir conmigo en los Dead Café. Esta forma de cuidarnos recíprocamente que la comunidad compasiva propone es el mapa para los viajes sin mapa.